Laura había notado, durante los últimos meses, pequeños cambios en el comportamiento de su marido, Martín. No eran gestos obvios, pero para alguien que había compartido más de una década de su vida con él, esos cambios eran imposibles de ignorar. Las llegadas tarde a casa, las excusas vagas y las constantes menciones a su compañera de trabajo, Patricia, comenzaron a despertar en ella una sensación de inquietud que se transformaba lentamente en una sombra de sospecha. Aunque intentaba convencerse de que era solo su imaginación, la realidad se imponía cada vez más. Fue una noche, mientras revisaba su teléfono en busca de un número, que Laura encontró el primer rastro de traición, un mensaje de Patricia que claramente no era de carácter laboral. No obstante, lo que más la estremeció no fue el contenido explícito del mensaje, sino el tono íntimo y confidente que Martín parecía compartir con ella. La traición estaba ahí, tangible, pero Laura aún no comprendía la magnitud de lo que estaba por descubrir. La mente de Laura comenzó a retroceder en el tiempo, repasando cada detalle, cada momento que parecía insignificante pero que ahora cobraba un nuevo significado. Recordó las largas reuniones de Martín, los viajes de negocios de última hora y las veces que él volvía a casa, oliendo a un perfume que no era el suyo. No era posible que ella no lo hubiera visto antes, pensó, pero la rutina y la confianza habían cegado sus instintos. Ahora, con esa pequeña prueba en sus manos, algo se rompió en su interior, pero junto con el dolor, una chispa de rabia comenzó a encenderse. No se trataba solo de una aventura, no era simplemente infidelidad, la presencia constante de Patricia en sus vidas, las sonrisas compartidas en las pocas cenas de empresa a las que había asistido, todo tenía una dimensión más oscura, algo que Laura apenas podía comenzar a sospechar. Y esa sospecha la empujaba a descubrir más. Al principio, Laura decidió no confrontar a Martín directamente. En lugar de eso, optó por observar, por escuchar entre las sombras de su propio hogar, donde ahora se sentía una extraña. La casa, que alguna vez había sido un refugio, se convirtió en una prisión silenciosa de dudas y desconfianza. Sabía que si se apresuraba, Martín encontraría la forma de darle la vuelta a la situación. Así que comenzó a investigar con cautela, revisando sus cuentas bancarias, sus correos electrónicos y cualquier otra pista que pudiera encontrar. Fue durante una de esas noches, mientras revisaba la computadora de Martín, que Laura tropezó con algo mucho más siniestro, una serie de correos entre Martín y Patricia donde no solo hablaban de su aventura, sino también de un plan cuidadosamente diseñado para arruinarla. Se mencionaban detalles sobre una investigación financiera, documentos que parecían fabricados, y la mención repetida de su nombre en contextos legales que ella no entendía del todo. El golpe fue devastador, pero no tuvo tiempo de detenerse en su dolor. Algo mucho más grave estaba en juego. Las palabras de esos correos sugerían que Martín y Patricia planeaban incriminarla en algún tipo de delito financiero, algo lo suficientemente grave como para arruinar su reputación y, posiblemente, su vida. De repente, el juego de la traición había escalado a niveles inimaginables. Laura se dio cuenta de que ya no se trataba solo de su matrimonio o de su dignidad, ahora estaba luchando por su supervivencia. Con el corazón acelerado y las manos temblorosas, imprimió cada uno de esos correos, sabiendo que podrían ser su única salvación en el futuro. Pero el miedo comenzó a invadirla. Hasta donde estaban dispuestos a llegar Martín y Patricia para asegurar su caída, las siguientes semanas fueron un infierno para Laura. Fingía sonrisas y mantenía la apariencia de normalidad mientras su interior era un torbellino de rabia contenida y terror. Cada vez que veía a Martín salir de casa con la excusa de una reunión de trabajo, sentía como su cuerpo se tensaba, imaginando las conspiraciones que él y Patricia estarían planeando a sus espaldas. Pero Laura, decidida a no ser una víctima pasiva, comenzó a trazar su propio plan. Si ellos estaban dispuestos a destruirla, ella debía adelantarse. Sabía que, aunque sus pruebas eran sólidas, no bastaban para salvarse, necesitaba más información, algo que pudiera exponer a Martín y a Patricia antes de que ellos la aniquilaran. Entonces, empezó a seguirlos, a observar cada uno de sus movimientos, esperando el momento oportuno para actuar. Fue una tarde lluviosa cuando Laura, armada con un sombrero y gafas oscuras para no ser reconocida, lo siguió hasta un pequeño restaurante en las afueras de la ciudad. Desde una mesa en la esquina más alejada, podía ver cómo Martín y Patricia se sentaban juntos, demasiado cerca para ser solo compañeros de trabajo. Sus gestos eran claros, su complicidad evidente.
Pero lo que captó su atención no fue el hecho de que se tomaran de las manos, sino los documentos que Patricia deslizó discretamente por la mesa. Desde su posición, Laura no podía leerlos, pero algo en la forma en que Martín los recogió, como si fueran de vital importancia, la inquietó. Sabía que esos papeles eran claves en su complot, y necesitaba saber de qué se trataban. Si lograba obtener una copia, podría tener la prueba definitiva que desbarataría todo. Sin embargo, la oportunidad de conseguir esos documentos no llegaría pronto. Durante los días siguientes, Laura mantuvo su vigilancia constante, esperando cualquier error, cualquier descuido de Martín que le permitiera entrar en su oficina o acceder a más información. Al mismo tiempo, comenzó a reforzar su propia defensa. Contactó a un viejo amigo, abogado de confianza, bajo la apariencia de una consulta inocente sobre asuntos legales menores. No podía revelar todo lo que sabía sin levantar sospechas, pero al menos logró asegurarse un respaldo legal en caso de que todo saliera mal. Lo que Laura no sabía en ese momento era que tanto Martín como Patricia ya estaban al tanto de sus movimientos. Cada paso que daba en la oscuridad de su plan de venganza, ellos lo veían con ojos fríos y calculadores. El juego de sombras entre Laura, Martín y Patricia se intensificaba. A medida que ella buscaba más pruebas, ellos parecían estar siempre un paso por delante. Los correos entre ellos hablaban de nuevos movimientos, de acelerar el proceso para incriminarla antes de que ella pudiera actuar. Fue en medio de esta tensión cuando Laura descubrió algo que cambiaría el curso de todo, una carpeta olvidada en el escritorio de Martín, que contenía información financiera relacionada con cuentas en el extranjero. Las cifras no cuadraban con nada de lo que ella conocía, y de inmediato supo que Martín estaba usando su nombre para desviar grandes sumas de dinero a una cuenta desconocida. Este descubrimiento abrió una nueva grieta en su comprensión de la traición. No solo querían destruirla, sino que también planeaban robarle todo. Este hallazgo llevó a Laura a una decisión crucial. Ya no podía permitirse el lujo de ser cautelosa. Sabía que el tiempo jugaba en su contra y que cada día que pasaba, Martín y Patricia estaban más cerca de culminar su plan. Decidió entonces tomar una medida drástica: contactar a un investigador privado. Era una jugada arriesgada, porque si ellos se enteraban de que estaba siendo observada, todo podría explotar de la peor manera posible. Pero no había vuelta atrás. Laura entregó al investigador toda la información que había reunido, los correos, los extractos bancarios y los documentos sospechosos. Si algo le ocurría, al menos alguien sabría la verdad. El investigador, un hombre de mirada dura y experiencia en estos casos, no tardó en confirmar lo que Laura ya sospechaba: Martín y Patricia llevaban años desviando dinero, utilizando cuentas falsas y manipulando documentos para incriminarla. Pero lo que el investigador descubrió fue aún más perturbador. Al revisar las actividades de Patricia, encontró que no era la primera vez que ella se veía involucrada en una situación similar. En su pasado había un patrón de relaciones con hombres poderosos, a quienes, de una forma u otra, había arruinado antes de desaparecer con una fortuna considerable. Este hecho reveló una nueva capa de manipulación que Laura no había considerado. ¿Acaso Martín también estaba siendo utilizado? El descubrimiento sobre el pasado de Patricia hizo que Laura reconsiderara todo. Si bien Martín era culpable de traicionarla, ahora parecía posible que él mismo estuviera siendo manipulado. ¿Sería Patricia la mente detrás de todo? Esta posibilidad no hacía que Laura sintiera menos rabia hacia su marido, pero añadía una complejidad inquietante al esquema. ¿Qué pasaría si Martín no era más que una pieza en el juego de Patricia, un peón que ella usaría y desecharía cuando ya no le fuera útil? Este pensamiento la descolocó, pero al mismo tiempo le dio una nueva herramienta para usar en su venganza. Si lograba poner a Martín en contra de Patricia, quizás podría desbaratar su alianza desde dentro, pero para ello necesitaba más pruebas, algo que los enfrentara de forma irrefutable. Fue entonces cuando Laura, aprovechando una de las ausencias prolongadas de Martín, decidió entrar en su oficina personal, una zona que él siempre había mantenido fuera de su alcance. Sabía que en ese lugar encontraría más respuestas, y lo que halló superó sus expectativas. Entre los papeles desordenados y las carpetas acumuladas, encontró un contrato de compra de una propiedad que desconocía por completo. La dirección era de una lujosa casa en las afueras, un lugar que no coincidía con ninguna de las inversiones que alguna vez habían discutido. Era obvio que esa propiedad no estaba destinada a su familia, sino a la doble vida que Martín compartía con Patricia.
Pero lo más sorprendente fue la fecha de compra, meses antes de que ella siquiera empezara a sospechar de la aventura. El golpe de realidad la dejó atónita. Mientras ella vivía sumida en la rutina, ajena a los secretos que la rodeaban, Martín y Patricia habían estado construyendo, con calma y precisión, una vida paralela a la suya. La lujosa casa no era solo una escapatoria para ellos, sino que representaba el símbolo de su traición más profunda. Decidida a saber más, Laura anotó la dirección y, sin perder tiempo, se dirigió hacia el lugar. Quería ver con sus propios ojos lo que ellos habían estado escondiendo. Al llegar, lo que encontró fue aún más devastador, una casa completamente amueblada, con detalles que indicaban que llevaba tiempo habitada. Fotografías de Martín y Patricia adornaban las paredes, como si ya fueran una familia establecida, mientras que ella seguía atrapada en la mentira que ellos habían tejido cuidadosamente. El descubrimiento de esa casa la hundió en una espiral de rabia, tristeza y desesperación. Pero, en medio de esa tormenta emocional, algo dentro de Laura empezó a endurecerse, a solidificarse. No permitiría que la destruyeran de esa manera. Sabía que no podía simplemente enfrentarse a Martín y exigirle respuestas, hacerlo sin tener un plan solo aceleraría su ruina. De regreso a casa, empezó a conectar los hilos de la conspiración con mayor claridad. Si ellos habían sido tan meticulosos en la creación de una nueva vida, también debían tener un plan de escape para cuando ella cayera en desgracia. Fue entonces cuando recordó algo, un seguro de vida, firmado por ambos hacía años, que ahora cobraba un significado siniestro. Ese seguro de vida, cuya cuantía era considerable, podría ser la pieza final del rompecabezas. Si Patricia era una maestra en arruinar hombres ricos, como el investigador había sugerido, entonces era posible que Martín no fuera solo su cómplice, sino también su próxima víctima. ¿Y qué mejor manera de culminar la traición que eliminando a Martín una vez que él ya no fuera necesario? Laura sabía que sus sospechas eran peligrosas, pero no podía ignorarlas. Necesitaba confirmar si el plan era tan macabro como imaginaba. A partir de ese momento, decidió que no solo se defendería de la conspiración en su contra, sino que también protegería a Martín, aunque eso significara salvar al hombre que la había destruido emocionalmente. Con la posibilidad de un crimen aún mayor en mente, Laura empezó a buscar pruebas de que Patricia y Martín estuvieran vinculados con ese seguro de vida de alguna manera ilegal. La idea de que Patricia, eventualmente, planeaba deshacerse de Martín era tan aterradora como realista. Al revisar antiguos documentos y correos, descubrió que Patricia había estado involucrada en la renovación de los seguros y en varias transferencias de activos, lo que la puso en alerta. Necesitaba saber hasta dónde llegaba la implicación de Patricia en los asuntos financieros de Martín. Cada vez que Laura encontraba una nueva conexión, su convencimiento de que algo aún más siniestro estaba ocurriendo aumentaba. Al mismo tiempo, Martín parecía más distante que nunca. La relación entre ellos había cambiado tanto que ahora Laura casi no lo reconocía. Se convirtió en una sombra en su propia casa, evitando el contacto con él para no levantar sospechas. Mientras tanto, Patricia parecía estar más presente en la vida de Martín que nunca. Los días en los que Laura se sentía fuera de control se volvían más frecuentes, pero su deseo de venganza la mantenía enfocada. Su único aliado era el investigador privado, que continuaba rastreando a Patricia y siguiendo de cerca sus movimientos. Fue durante uno de esos seguimientos que Laura recibió una noticia inesperada: Patricia había sido vista reuniéndose con un hombre misterioso en repetidas ocasiones. ¿Sería otro cómplice en la conspiración, o alguien más que Patricia había manipulado para su propio beneficio? Laura decidió seguir ese nuevo hilo. Si Patricia estaba en contacto con otra persona, quizá ese hombre tenía la clave para desenmascarar toda la operación. El investigador privado logró obtener imágenes del misterioso hombre y rastreó su identidad: era un abogado especializado en fraudes financieros. Esta revelación hizo que todo comenzara a encajar. Patricia no solo estaba construyendo una nueva vida con Martín, sino que también había contratado a este abogado para limpiar cualquier rastro que pudiera vincularla a los crímenes que estaban cometiendo. Con esta nueva información, Laura se dio cuenta de que la conspiración era mucho más grande y peligrosa de lo que había imaginado. Saber que Patricia estaba dispuesta a todo, incluso a cubrir sus huellas de manera tan meticulosa, hizo que Laura redoblara sus esfuerzos. Tenía que actuar rápido antes de que fuera demasiado tarde. Empezó a idear un plan que no solo los desenmascararía, sino que también los colocaría en una posición de vulnerabilidad ante la ley.
necesitaba poner en marcha todo lo que había aprendido y usar cada pequeña pieza de información que había reunido. Sin embargo, antes de poder ejecutar su plan, algo inesperado sucedió. Martín comenzó a mostrar signos de estrés extremo. Laura notó que él ya no estaba tan confiado como antes. Algo estaba ocurriendo en su mundo que no había previsto. El cambio en Martín no pasó desapercibido para Laura. Aunque no podía estar segura de lo que estaba sucediendo, sospechaba que los hilos de la conspiración se estaban enredando para él también. Quizás empezaba a sentir el peso de las mentiras y el peligro en el que se había metido. Laura lo observaba con cautela, esperando cualquier signo de debilidad o arrepentimiento. Sin embargo, cada vez que él intentaba acercarse a ella, parecía tener miedo de decir algo. ¿Sería posible que Martín hubiera descubierto algo sobre Patricia? El comportamiento errático de Martín comenzó a levantar más sospechas en Laura. Su marido, que siempre había sido calculador y controlado, ahora parecía estar al borde de un colapso. Laura lo observaba desde la distancia, preguntándose qué tipo de presión estaría soportando. Una noche, lo escuchó hablar por teléfono en voz baja. Aunque no pudo distinguir todas las palabras, captó lo suficiente para entender que algo iba mal en sus negocios. Mencionaba un problema que debía resolver rápidamente, pero lo que más le llamó la atención fue el nombre de Patricia, que surgió varias veces en la conversación. Laura supo entonces que no era solo su matrimonio lo que estaba en juego, algo en el mundo de Martín comenzaba a desmoronarse, y Patricia parecía estar más involucrada de lo que ella misma había previsto. Esa misma noche, mientras Martín dormía profundamente, Laura se deslizó fuera de la cama y revisó su teléfono. Sabía que lo que estaba haciendo era arriesgado, pero no podía esperar más. Entre los mensajes que Martín había recibido, encontró uno de Patricia que la dejó helada: no podemos dejar cabos sueltos, tenemos que terminar esto pronto. Las palabras eran ambiguas, pero el tono era claro. Patricia estaba presionando a Martín para que actuara con rapidez, y eso solo podía significar que el tiempo de Laura estaba acabando. Con ese mensaje, Laura entendió que lo que estaba en marcha no podía detenerse, y que si no hacía algo pronto, podría ser demasiado tarde para salvarse. La amenaza no era solo emocional, era física y legal. El miedo de Laura se transformó en una fuerza imparable. Sabía que no podía seguir esperando pasivamente a que Martín y Patricia hicieran su jugada. Con la ayuda del investigador privado, empezó a reunir pruebas más sólidas. El abogado que Patricia había contratado resultó ser clave en el entramado financiero que estaban construyendo. Las transferencias de dinero, las inversiones falsas, las propiedades compradas bajo nombres falsos, todo estaba conectado en una red mucho más extensa de lo que Laura había imaginado. Mientras más profundizaba, más claro se volvía que Patricia había estado planeando esto desde mucho antes de conocer a Martín. Laura ahora comprendía que su marido había sido una simple herramienta en el juego más grande de Patricia, un peón que también sería sacrificado en el momento oportuno. A medida que se revelaban más detalles, Laura se dio cuenta de que no podía confiar en nadie más que en ella misma. Cada vez que pensaba en confrontar a Martín, su intuición le decía que aún no era el momento. La conspiración en su contra estaba demasiado avanzada y cualquier movimiento en falso podría desencadenar una serie de eventos que la dejarían indefensa. Pero Laura tenía una ventaja que Patricia no había considerado: conocía a Martín mejor que nadie. Sabía cuáles eran sus puntos débiles, sus miedos más profundos, y cómo manipular su confianza. Decidió entonces cambiar su estrategia. En lugar de seguir espiando desde las sombras, empezó a acercarse más a Martín, fingiendo preocupación por su bienestar y mostrándose más comprensiva de lo que había sido en meses. Sabía que, si jugaba bien sus cartas, podría sembrar dudas en su mente sobre Patricia. Martín, atrapado entre el estrés del trabajo y la creciente presión de Patricia, empezó a bajar la guardia. Las noches en las que se encerraba en su oficina aumentaron, y cada vez que Laura le preguntaba con dulzura qué le pasaba, él solo respondía con evasivas, pero dejaba entrever que las cosas no iban bien. En una de esas noches de tensión, Laura le preparó una cena especial, como en los viejos tiempos, y lo invitó a relajarse un poco. Martín aceptó, y después de unas copas de vino, comenzó a abrirse de manera inesperada. «No sé cómo llegué a esto», murmuró, casi para sí mismo. Laura se mantuvo en silencio, dejándolo hablar. «No puedo seguir así, esto se me ha ido de las manos».
Aquellas palabras resonaron en su cabeza como un eco siniestro. Martín empezaba a desmoronarse, y ella debía estar lista para aprovechar ese momento de debilidad. Los días que siguieron a esa confesión velada fueron cruciales. Martín parecía estar en una espiral descendente, y Patricia, al notar su cambio de actitud, intensificó sus visitas y llamadas. Laura, por su parte, comenzó a manipular la situación con cautela, aprovechando cada interacción para sembrar dudas sobre la lealtad de Patricia. ¿No crees que ella está siendo demasiado insistente?, preguntó casualmente una tarde, mientras compartían una comida. Martín no respondió de inmediato, pero la tensión en su rostro era evidente. La semilla de la desconfianza había sido plantada, y Laura sabía que solo era cuestión de tiempo para que esa desconfianza creciera en él. Sin embargo, no podía apresurarse, tenía que manejarlo con precisión, como quien mueve piezas en un tablero de ajedrez, asegurándose de que Martín se volviera contra Patricia antes de que esta última actuara contra ellos. El quiebre definitivo llegó una noche cuando Patricia, aparentemente frustrada por la falta de acción de Martín, apareció inesperadamente en la casa. Laura, observando desde las sombras, vio cómo discutían acaloradamente en el despacho de Martín. Las voces se alzaban cada vez más, y aunque no pudo escuchar cada palabra, el mensaje era claro: Patricia estaba perdiendo la paciencia. Al salir furiosa de la casa, Laura notó una expresión en el rostro de Martín que nunca antes había visto: miedo. Ese momento de vulnerabilidad era justo lo que Laura había estado esperando. Cuando Martín regresó a la sala, lo encontró cabizbajo, casi derrotado. Laura, aprovechando la oportunidad, se sentó junto a él y lo abrazó, susurrando que todo estaría bien, que juntos podían superar lo que fuera. Por primera vez en meses, Martín no la rechazó. Los días que siguieron a esa confrontación fueron decisivos. Patricia había dejado de ser una aliada confiable para Martín, y él lo sabía. La fricción entre ellos se hizo evidente, y Laura aprovechó cada momento para reforzar su influencia sobre él. Aunque Martín aún no confesaba del todo sus crímenes, era claro que estaba cada vez más perturbado por lo que había hecho y por el control que Patricia tenía sobre él. Laura comenzó a insinuar, de manera sutil, que quizás Patricia tenía más motivos ocultos de los que él imaginaba. ¿Alguna vez te has preguntado por qué está tan interesada en tus finanzas?, le dijo en una conversación aparentemente casual. Martín no respondió, pero Laura notó cómo la duda crecía en su interior. A medida que la relación entre Martín y Patricia se deterioraba, Laura se dio cuenta de que el momento para actuar estaba cerca. Había esperado pacientemente, recabando pruebas, manipulando las emociones de Martín y debilitando su relación con Patricia. Ahora tenía suficiente información como para destruir el entramado que ambos habían construido. Pero antes de tomar cualquier decisión drástica, necesitaba una confirmación más: debía asegurarse de que Patricia realmente planeaba deshacerse de Martín una vez que lograran incriminarla a ella. Fue entonces cuando Laura, con la ayuda del investigador privado, interceptó un correo crucial: Patricia había contactado a un sicario. El descubrimiento del correo electrónico fue la confirmación que Laura había temido pero también esperado. Patricia no solo planeaba incriminarla, sino que además había decidido eliminar a Martín cuando ya no le fuera útil. El sicario que había contactado era conocido por hacer desapariciones limpias y rápidas, y el hecho de que Patricia estuviera dispuesta a llegar tan lejos revelaba su naturaleza despiadada. Laura, paralizada por un instante, sintió que el tiempo se detenía a su alrededor. El hombre con quien había compartido años de su vida, a pesar de sus traiciones, ahora estaba en peligro mortal. Aunque su relación estaba rota, la idea de ver a Martín asesinado la sobrecogió. Pero en lugar de dejarse dominar por el miedo, sintió como la adrenalina inundaba su cuerpo. Sabía que ahora tenía en sus manos el poder de salvar a Martín y, a la vez, destruir a Patricia. Laura se sentó a solas en la oscuridad de su sala de estar, intentando procesar lo que había descubierto. Sabía que no podía ir directamente a Martín con la noticia del sicario, su estado emocional ya era demasiado inestable y cualquier intento de confrontación solo lo llevaría a tomar decisiones impulsivas. Decidió que debía manejar esto con una frialdad calculada. Lo primero era encontrar una manera de neutralizar a Patricia antes de que pudiera poner en marcha su plan. El investigador privado, al saber lo del sicario, le sugirió una jugada arriesgada: atrapar a Patricia en el acto. Laura tendría que exponer a Patricia antes de que ésta pudiera ejecutar su plan,
pero para eso, necesitaba poner a Martín en una posición de tal vulnerabilidad que no tuviera otra opción más que colaborar con ella. El siguiente paso de Laura fue crear una falsa sensación de seguridad para Patricia. Comenzó a actuar de manera más dócil, más sumisa, como si finalmente hubiera aceptado su papel secundario en el triángulo que Patricia había creado. Evitaba confrontaciones directas con Martín, incluso dejándolo creer que estaba ganando. La idea era clara: si Patricia y Martín pensaban que Laura había sido derrotada emocionalmente, bajarían la guardia. En paralelo, el investigador privado rastreaba cada movimiento de Patricia, esperando el momento exacto en el que hiciera contacto con el sicario. Pero Laura sabía que no tenía mucho tiempo. La tensión entre Martín y Patricia era evidente, y si Patricia se sentía acorralada, podría actuar antes de lo previsto. La oportunidad que Laura estaba esperando llegó una tarde en que Patricia, confiada en su victoria, llamó a Martín para organizar una última reunión en la casa de campo, lejos de las miradas indiscretas. Laura escuchó la conversación desde el otro lado de la pared y supo que ese sería el lugar donde Patricia planeaba dar el golpe final. Sin embargo, lo que Patricia no sabía era que Laura ya había activado su plan. El investigador privado estaba preparado para grabar toda la conversación entre Patricia y el sicario, exponiendo la trama completa. Laura, fría y calculadora, comenzó a manipular a Martín, sugiriendo que ambos deberían tomarse un descanso juntos en esa misma casa de campo, lejos de las presiones y los problemas. Su propuesta fue lo suficientemente inocente como para que Martín no sospechara, pero suficiente para ponerlo en el lugar indicado cuando todo se desmoronara. Cuando llegaron a la casa de campo, la atmósfera era tensa. Martín no dejaba de mirar su teléfono, esperando una respuesta de Patricia, mientras Laura, manteniendo la fachada de esposa arrepentida, intentaba mantener la calma. Sabía que el tiempo era limitado y que, en cualquier momento, Patricia llegaría con el sicario. El silencio en la casa era abrumador, solo interrumpido por el ocasional sonido de los mensajes que Martín recibía. Laura se levantó y caminó hacia la ventana, viendo cómo el sol empezaba a bajar. Desde esa posición, podía ver claramente el camino que llevaba a la entrada. Todo estaba listo, y ahora solo era cuestión de minutos. El corazón de Laura latía con fuerza, pero su mente permanecía enfocada en la misión. No podía permitirse fallar. Los minutos pasaron lentamente, cada uno cargado de una tensión insoportable. Martín, sin saber lo que ocurría a su alrededor, parecía distraído, perdido en sus pensamientos. Laura, en cambio, estaba alerta, esperando el momento exacto en el que todo se desencadenaría. Finalmente, vio las luces de un coche acercándose por el camino. Era Patricia, y no venía sola. Laura sintió un nudo en el estómago, pero no podía dejar que el miedo la dominara. Sabía que este era el momento de la verdad. Fingiendo indiferencia, se excusó y se dirigió al baño, desde donde podía comunicarse en secreto con el investigador privado que ya estaba cerca, listo para intervenir cuando llegara el momento. Todo estaba en su lugar. Ahora solo tenía que esperar a que Patricia mostrara sus cartas. La puerta de la casa se abrió lentamente, y Patricia entró con una sonrisa calculadora. Saludó a Martín con su típica frialdad, pero había algo diferente en su actitud, algo más desesperado, como si supiera que esta era su última oportunidad. Laura, desde su posición estratégica, observaba en silencio. Martín se mostró nervioso, consciente de que Patricia estaba a punto de pedirle que diera el siguiente paso en su plan, pero no estaba preparado para lo que vendría después. Laura sintió un escalofrío cuando escuchó la voz grave del sicario entrando detrás de Patricia. «Es hora», dijo el hombre con frialdad. Martín, desconcertado, se levantó de su asiento. «¿Qué está pasando?», preguntó, mirando a Patricia, pero ella simplemente lo observaba en silencio, dejando que el sicario hablara por ella. Patricia, con una calma perturbadora, explicó a Martín que ya no podían seguir esperando. Le dijo que las cosas habían cambiado y que era hora de actuar si querían deshacerse de Laura y de cualquier otro obstáculo. Al principio, Martín parecía no entender lo que Patricia estaba sugiriendo. Su mente no podía procesar la magnitud del plan en el que había sido envuelto. Pero cuando el sicario comenzó a hablar de hacer desaparecer a Laura, la realidad lo golpeó con toda su fuerza. «No pensé que llegaríamos a esto», murmuró Martín, incapaz de ocultar su sorpresa y temor. Laura,
escuchando todo desde el baño, sintió como su plan finalmente estaba tomando forma. Solo necesitaba esperar unos minutos más para que Patricia cometiera el error que la condenaría. El ambiente en la sala era tenso, y Martín parecía cada vez más perturbado. Se levantó y comenzó a caminar de un lado a otro, visiblemente incómodo con la situación. Patricia, en cambio, se mantuvo impasible, presionándolo para que tomara una decisión rápida. No tenemos tiempo, insistió, si no lo hacemos ahora, todo se vendrá abajo. Laura, escuchando cada palabra, sabía que Martín estaba al borde de un colapso, y que esa era su oportunidad para intervenir. Decidió salir del baño en ese momento, fingiendo una expresión de sorpresa al ver a Patricia y al extraño hombre en la sala. ¿Qué está pasando aquí?, preguntó con voz temblorosa, fingiendo ignorancia. El silencio que siguió a la entrada de Laura fue abrumador. Patricia la miró con frialdad, mientras Martín se congelaba, incapaz de responder a la pregunta. El sicario, por su parte, evaluaba la situación con una calma inquietante, como si ya hubiera decidido qué hacer. Laura, sin embargo, mantuvo su papel de esposa desconcertada, dejando que la tensión se acumulara en la habitación. No esperaba visitas, continuó, mirando fijamente a Patricia, como si realmente no entendiera la gravedad de la situación. Sabía que con cada segundo que pasaba, el control de la situación se deslizaba poco a poco de las manos de Patricia. Martín, sudando, intentó articular una excusa, pero las palabras no salieron. Patricia entonces dio un paso al frente, rompiendo el incómodo silencio, y con voz firme, le dijo a Laura, «Es hora de que sepas toda la verdad». Laura sabía que ese era el momento crucial. La voz de Patricia era firme, pero en sus ojos había una chispa de impaciencia. No esperaba que Laura reaccionara con tanta serenidad. Mientras tanto, el sicario permanecía en silencio, como una sombra amenazante en la sala. Patricia, dándose cuenta de que no podía retrasar más las cosas, comenzó a desenmarañar la trama que había urdido durante meses. Martín y yo hemos estado trabajando en esto mucho antes de que tú siquiera lo sospecharas, confesó, con una sonrisa cruel. Tú solo eras un obstáculo en nuestro camino, alguien que necesitábamos sacar del panorama para poder seguir adelante con nuestros planes. Mientras hablaba, Martín la observaba con ojos cada vez más llenos de arrepentimiento, dándose cuenta de hasta qué punto había sido manipulado. Laura, manteniendo la calma, dejó que Patricia continuara con su confesión, sabiendo que cada palabra la incriminaba más. Patricia, creyendo que tenía el control total de la situación, empezó a detallar cómo habían manipulado a Martín para que cometiera fraudes financieros, utilizando el patrimonio de Laura para cubrir sus huellas. Todo fue meticulosamente planeado, continuó Patricia, y tú, Martín, fuiste demasiado ingenuo para darte cuenta de que solo eras una pieza más en mi juego. Mientras Patricia hablaba, Laura pudo ver cómo la mente de Martín comenzaba a desmoronarse. La culpa y el miedo se entremezclaban en su rostro, revelando un hombre al borde del colapso. Pero Laura no podía permitirse ninguna compasión por él en ese momento. Sabía que Martín era tan culpable como Patricia, y ahora tenía que asegurar que ambos cayeran. Fingiendo sorpresa y dolor, Laura preguntó, «¿Así que todo este tiempo, era para deshacerse de mí?» Patricia sonrió, segura de su victoria, sin saber que estaba firmando su propia sentencia. Martín, que hasta ese momento había permanecido en silencio, finalmente explotó. «No fue así desde el principio», gritó, apartándose de Patricia. «Yo no quería que las cosas llegaran a este punto. Tú me manipulaste, me arrastraste a este desastre». Su voz temblaba, y Laura pudo ver cómo el pánico empezaba a apoderarse de él. Patricia, en cambio, no mostró ninguna emoción, su rostro se endureció mientras veía a Martín derrumbarse. «No te hagas la víctima ahora», respondió Patricia con desprecio. «Tú estabas más que dispuesto a aprovecharte de todo esto. ¿O acaso olvidaste las noches en que planeábamos cómo apoderarnos del dinero de Laura?» Martín bajó la cabeza, derrotado, mientras Patricia seguía erosionando cualquier resquicio de remordimiento que pudiera haberle quedado. Laura sabía que era el momento de presionar más. «Entonces, ¿qué pasa ahora?», preguntó con calma, mirando directamente al sicario, dejando claro que estaba al tanto de su papel. El sicario, que hasta ese momento había sido un mero espectador, dio un paso adelante. «Mi trabajo no es resolver tus problemas de pareja», dijo en un tono frío y neutral,
dirigiéndose tanto a Patricia como a Martín. Yo solo estoy aquí para cumplir con el trato. Me pagaron por un trabajo, y lo voy a hacer. Las palabras del sicario cortaron el aire como una cuchilla. Laura sintió como la tensión en la habitación alcanzaba su punto máximo, pero también sabía que tenía una última carta por jugar. Con un gesto calculado, sacó su teléfono y reprodujo la grabación de la confesión de Patricia, capturada por el investigador privado. La voz de Patricia resonó en la habitación, revelando todos los detalles de la trama, desde la estafa financiera hasta el intento de asesinato. Martín se quedó paralizado, y por primera vez, Patricia perdió su compostura. ¿Qué? ¿Cómo?, murmuró, incapaz de procesar lo que estaba sucediendo. La revelación cayó como una bomba en la sala. Patricia, que siempre había controlado cada aspecto de la conspiración, se quedó sin palabras, mientras el sicario miraba a Laura con una mezcla de sorpresa y respeto. Creo que ya no tienes ningún trabajo que hacer aquí, dijo Laura con voz firme, mirando al sicario directamente. El hombre asintió lentamente, comprendiendo que la situación había cambiado drásticamente. Si no me necesitan, me iré, dijo con indiferencia, como si lo que acababa de presenciar fuera solo un inconveniente menor en su rutina diaria. Patricia intentó desesperadamente recuperar el control, pero ya era demasiado tarde. Laura había ganado la partida. Todo esto es ilegal, balbuceó Patricia, pero la seguridad que siempre había mostrado se desmoronaba rápidamente. Laura no respondió. Sabía que no necesitaba decir nada más. Había expuesto la verdad, y ahora todo caería por su propio peso. Con la grabación como prueba, Laura se dirigió a la puerta mientras el sicario desaparecía en la oscuridad, satisfecho de no tener que involucrarse más en ese enredo. Martín se desplomó en una silla, derrotado, incapaz de enfrentar las consecuencias de sus acciones. Patricia, por su parte, intentó correr tras Laura, suplicando, amenazando, pero cada palabra caía en el vacío. Todo lo que construiste, todo lo que planeaste, se acabó, murmuró Laura sin detenerse, sintiendo el peso de su victoria, pero también el vacío que dejaba. Sabía que este solo era el comienzo de un largo proceso legal, de una serie de enfrentamientos aún más oscuros, pero lo que había ocurrido esa noche cambió el curso de todo. Las traiciones que había descubierto eran solo el comienzo. Las puertas que se abrirían después revelarían un mundo aún más turbio de lo que ella imaginaba, pero por primera vez en meses, Laura se sintió libre. Laura salió de la casa de campo sin mirar atrás, pero el eco de los últimos momentos aún resonaba en su mente. Mientras conducía de vuelta a la ciudad, el paisaje a su alrededor se transformaba en una serie de sombras y luces que pasaban rápidamente, como fragmentos de una vida que ya no le pertenecía. Sabía que el enfrentamiento con Patricia y Martín había sido solo una fase. Las piezas estaban cayendo en su lugar, pero había mucho más por descubrir. Durante todo este tiempo, Laura había estado centrada en la traición de su esposo y la conspiración en su contra, pero una nueva duda comenzó a florecer en su mente: ¿había alguien más involucrado? Las revelaciones que había conseguido eran graves, pero algo en la forma en que Patricia había actuado sugería que no era solo ella quien estaba orquestando todo. Laura sentía que un nuevo enemigo aún no había salido a la luz. Al llegar a su casa, Laura se desplomó en el sofá, exhausta física y mentalmente. Sus pensamientos corrían en 1000 direcciones. Recordó los papeles financieros que había descubierto, las transacciones extrañas que Martín había estado haciendo. Sabía que Patricia era clave en todo eso, pero Martín había mencionado en más de una ocasión a una figura más poderosa detrás de las sombras, alguien a quien él temía. Laura, que había vivido tan cerca de esta intriga sin verla, comenzó a analizar los detalles. La red de mentiras que Martín y Patricia habían tejido era complicada, pero si había otra persona tirando de los hilos, todo podría ser mucho más profundo de lo que había imaginado. Ella no podía detenerse ahí, no ahora que tenía la ventaja. Decidida, comenzó a buscar entre los archivos que había copiado de la oficina de Martín. Mientras examinaba los documentos, algo le llamó la atención: varias transferencias de grandes sumas de dinero que no se ajustaban a ningún patrón habitual de la empresa. Investigando más a fondo, encontró el nombre de una fundación desconocida, una fachada que no había notado antes. La Fundación Veritas, con sede en un paraíso fiscal, parecía estar en el centro de todo. Los documentos revelaban conexiones entre Martín,
Patricia y una serie de figuras empresariales influyentes que no estaban en el radar. Era como si esta organización estuviera usando a Martín como peón en un juego mucho más grande. Las manos de Laura temblaban mientras intentaba procesar lo que estaba viendo. ¿Quiénes eran estas personas? ¿Cómo encajaban en la trama que ella había desentrañado hasta ahora? Laura sabía que lo que acababa de descubrir cambiaba todo el juego. Al día siguiente, Laura decidió actuar con cautela. Contactó al investigador privado nuevamente, dándole acceso a los documentos que había descubierto. Él, sorprendido por la magnitud de lo que tenía frente a él, sugirió una investigación más profunda sobre la Fundación Veritas. «Esto es más grande de lo que pensábamos», le dijo por teléfono, «creo que estamos frente a algo más que un fraude marital. Esta fundación parece estar involucrada en lavado de dinero y tráfico de influencias a niveles internacionales». Laura escuchaba en silencio, asimilando el alcance de lo que acababa de destapar. Había empezado buscando justicia por la traición de su marido, pero ahora estaba enredada en una conspiración internacional que iba mucho más allá de sus problemas personales. Tenía que decidir si quería seguir adelante, sabiendo que el peligro podría ser mucho mayor. Esa misma noche, Laura comenzó a recibir llamadas de números desconocidos. Al principio, las ignoró, pensando que eran coincidencias o llamadas automáticas. Sin embargo, después de varias horas, notó que algo no estaba bien. El número de llamadas aumentaba y el tono de los mensajes de voz que quedaban era cada vez más inquietante. No decían mucho, solo había silencios, pero en cada uno de ellos, Laura sentía una amenaza velada. Al darse cuenta de que había despertado a alguien al investigar la fundación, su piel se erizó. No podía confiar en nadie. Ahora estaba en el centro de una tormenta mucho más oscura de lo que había anticipado. Sin embargo, en lugar de dejarse intimidar, Laura sintió un nuevo impulso de determinación. Sabía que no podía retroceder, no cuando estaba tan cerca de la verdad. A la mañana siguiente, Laura decidió confrontar a Martín una vez más. Sabía que él, aunque era culpable de muchas cosas, no tenía el control completo de la situación. Patricia, con su arrogancia, había revelado que había algo más en juego, y Martín, a su manera, había sido una víctima más de esa red. Llegó al apartamento que él compartía ahora con Patricia, tocó la puerta y esperó. Cuando Martín abrió, estaba visiblemente alterado. «¿Qué estás haciendo aquí?», preguntó, pero Laura podía ver el miedo en sus ojos. «Tenemos que hablar», respondió ella, entrando sin esperar invitación. Sabía que Patricia no estaba allí, y este era el momento perfecto para sacar la verdad de Martín. «Sé sobre la Fundación Veritas», dijo con frialdad. El rostro de Martín se puso pálido. Por primera vez en mucho tiempo, Laura vio en él no solo a un traidor, sino a un hombre aterrorizado. Martín intentó evadir la mirada de Laura, pero la presión era evidente. «No sé de qué estás hablando», murmuró, pero su voz temblaba. Laura sabía que lo tenía acorralado. «Sí sabes», replicó, acercándose. «Todo este tiempo pensé que tú y Patricia estaban detrás de esto. Pero no es solo una cuestión de dinero o poder dentro de la empresa. Esta fundación está usando tu nombre, tus recursos. Tú solo eres una pieza. ¿Quién más está involucrado?». Martín tragó saliva, sabiendo que ya no tenía escapatoria. «No puedo», balbuceó, pero Laura no cedió. «Si no hablas, los que están detrás de esto vendrán por ti. No te queda tiempo». La desesperación en los ojos de Martín creció. Sabía que Laura tenía razón. Los silencios y las amenazas veladas que había recibido en los últimos días lo habían hecho consciente de que era prescindible. Finalmente, exhaló profundamente, y con voz rota, comenzó a hablar. «Todo comenzó hace años», confesó Martín, su voz apenas audible. «Yo solo quería una salida rápida, un atajo para poder asegurarme de que no perderíamos la empresa. Patricia conocía a la gente correcta, gente poderosa, y yo acepté sus condiciones sin hacer preguntas. Pero no sabía hasta dónde llegaba esto. La Fundación Veritas no es solo una fachada para mover dinero. Son parte de una red mucho más grande, involucrada en negocios sucios de los que ni siquiera puedo hablar sin poner mi vida en peligro». Laura escuchaba atentamente, sus sospechas confirmadas. «¿Quiénes son?», presionó. Pero Martín solo sacudió la cabeza.
No lo sé. Nunca los conocí cara a cara. Siempre eran intermediarios, pero están en todas partes. Creía que podría manejarlo, pero ahora es demasiado tarde. Laura sabía que Martín estaba al límite, pero también que aún no había contado todo. Martín siguió hablando, su voz quebrada por el miedo y la culpa. Ellos me dieron acceso a fondos, a contactos, todo para mantener la empresa a flote. A cambio, solo tenía que hacer algunas transferencias, firmar unos cuantos papeles. Patricia me convenció de que todo estaba bajo control, que solo era un juego de poder en las altas esferas, pero nunca pensé que llegaría a esto. Laura lo miró, sintiendo una mezcla de desprecio y lástima. Sabía que él había sido manipulado, pero también que había sido cómplice. ¿Y ahora?, preguntó ella, ¿crees que te dejarán ir después de todo esto? Martín no respondió de inmediato. Sabía que estaba atrapado. Finalmente, murmuró, ellos ya no confían en mí. Lo sé. Y pronto tampoco confiarán en Patricia. Estamos solos en esto. Laura comprendió que, aunque Martín estaba atrapado, había una forma de usar esa información a su favor. Laura sabía que no podía detenerse ahí. La confesión de Martín solo había rasgado la superficie de algo mucho más profundo. Ahora, necesitaba usar esa información para exponer la red completa y asegurarse de que tanto Martín como Patricia pagaran por lo que habían hecho. Pero también sabía que, si jugaba mal sus cartas, ella misma corría peligro. Salió del apartamento con una sensación de urgencia. Sabía que el tiempo no estaba de su lado. Si la Fundación Veritas sospechaba que ella estaba investigando, podría convertirse en su próximo objetivo. En su mente, comenzó a trazar un plan. Sabía que no podía confiar en nadie más que en sí misma y en el investigador privado que había demostrado ser su único aliado confiable. Necesitaba recopilar más pruebas, hacer que los que estaban detrás de todo esto quedaran al descubierto antes de que ellos la silenciaran. Hemos llegado al final de esta historia intrigante, pero ahora te pregunto, ¿qué vas a hacer con todo este conocimiento? Reflexiona por un momento, ¿cuántas veces en tu vida te has visto envuelto en situaciones donde las personas te manipulan, te traicionan o conspiran a tus espaldas? ¿Realmente conoces a quienes te rodean, o quizás hay secretos ocultos esperando ser descubiertos? Y lo más importante, ¿cómo reaccionas cuando te enfrentas a estas traiciones? ¿Te quedas pasivo, aceptando el papel de víctima, o estás listo para tomar el control, darle la vuelta al juego y salir victorioso? Esta historia es un llamado de atención. ¿En quién confías? ¿Cuáles son los juegos de poder que no estás viendo en tu día a día? ¿Estás preparado para asumir el control de tu vida y convertirte en alguien que busca la verdad, que no se conforma con ser manipulado o engañado? Si quieres aprender más sobre cómo identificar estos patrones, cómo protegerte de tramas ocultas y, sobre todo, cómo desarrollar una mentalidad fuerte para transformar estas situaciones a tu favor, entonces estás en el lugar correcto. Suscríbete al canal ahora mismo y activa las notificaciones para no perderte ningún contenido nuevo. Juntos, seguiremos explorando temas como este, y te prepararemos para enfrentar cualquier adversidad. ¿Estás listo para tomar las riendas de tu vida? Vamos a por ello.